Establecemos este contacto a esta hora desde el municipio Caroní del estado Bolívar. Vamos a conversar con Luis Manuel Guevara, él es coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones en esta zona sureña de Venezuela. La situación carcelaria, tanto en los centros de reclusión temporales, que son los centros de coordinación policial, y también en las cárceles como tal. ¿Cómo está ese tema acá en el sur? Bueno, hay una situación bastante delicada en el estado Bolívar, ya que podemos denunciar que los internos que se encuentran actualmente en El Dorado, hay un gran problema en el tema de desnutrición y en la alimentación de estos internos. Están consumiendo agua del río Cuyuní, el cual este río está contaminado con mercurio, y muchos internos, muchos familiares están denunciando esta situación, donde adicionalmente le colocaron la visita una vez al mes, lo cual va contra sus derechos constitucionales. Por otro lado, ya tenemos aproximadamente ya unos 5 años donde no hay ingresos al internado judicial de Vistahermosa en Ciudad Bolívar, en virtud de una orden emanada según directivos del penal por parte de la ministra de Asuntos Penitenciarios, así se lo hacen saber a los diferentes tribunales del estado Bolívar. Es decir, que en el internado judicial de Vistahermosa en Ciudad Bolívar no ingresa interno desde hace 5 años. Aparte de eso, no tienen transporte para movilizarlos a los diferentes tribunales, tanto de Puerto Ordaz como de Ciudad Bolívar. Y para los traslados médicos es un poco complicado, ya que la única ambulancia que se encuentra dentro de dicho penal está totalmente dañada. Situación irregular igualmente son los centros de detención preventivo, donde en la actualidad contamos con el Centro de Coordinación Policial Guayparo, perteneciente a la Policía del Estado Bolívar, donde alberga en los actuales momentos alrededor de 800 internos, los cuales pues no se le garantiza para nada el derecho de la alimentación, el derecho ¿cómo decirles a ustedes? No tan solo el derecho a la alimentación, sino la situación del grado, el alto índice de hacinamiento que se está generando en esta comisaría. Pues una decisión emanada de la gobernación ha tomado como centro piloto el Centro de Coordinación Policial Guayparo, a los fines de mantener a toda la población privada de libertad que no pueden ingresar a Vistahermosa, o a cualquier penal de Venezuela, están ahí en Guayparo. Situación que no escapa, es la que viven las mujeres actualmente. Las mujeres, aunque la población es mucho menor, estamos hablando de que existen en el estado, solamente en el Centro de Coordinación Policial Vizcaíno, alrededor de 80 mujeres. No es menos cierto que no es un sitio apto para tener a personas privadas de libertad, y sobre todo la situación actual del país, donde los organismos de seguridad no cuentan con la dotación de vehículos para el traslado diario, tanto a tribunales como a centros hospitalarios del estado. Mira, tenemos también denuncias de que, por lo menos en la cárcel Dorado, así como ya una vez en patrulleros de Caroní se presentaron casos de tuberculosis. ¿Tienen conocimiento de esta situación? Sí, hay una situación bastante delicada con respecto al tema de lo que es la tuberculosis. En El Dorado, por supuesto, hay personas que han fallecido por malaria, tuberculosis, hepatitis y cualquier otro tipo de enfermedad que se está generando al sur del estado Bolívar. Es importante también destacar que estas personas no son trasladadas a los tribunales de Puerto Ordaz o Ciudad Bolívar, lo cual violenta flagrantemente su derecho a la defensa, su derecho a ser juzgado en libertad, y que se le garantice el debido respeto a los privados de libertad. Ciertamente, a estas personas al estar en el sur del estado Bolívar, el hospital más cercano nos queda en Tumeremo, y entonces, si no cuentan con los recursos y a los familiares no les permiten el ingreso de medicina, entonces por supuesto que cómo van a sobrevivir o cómo están sobreviviendo estos internos en El Dorado. La situación particular de cada uno de los reclusos se agrava si tienen que tomar agua del río, como usted denuncia. Claro, claro que se agrava, porque ¿cómo ingresa el agua al penal? En algunos momentos, en algunas oportunidades, llegan camiones con agua potable. O sea, no, eso no vamos a decir que no llega, pero es muy poco pues, lo que llega. Entonces, los internos deben organizarse, y en algunos momentos la bomba del penal funciona, pero cuando no funciona tienen que conformar equipos para que con tobos de agua ir al río, agarrar agua del río, y con esa agua comen, con esa agua ingieren agua, con esa agua lavan y con esa agua se bañan, o sea, con esa misma agua. O sea, que pueden tener no tan solo enfermedades a nivel de la piel, sino enfermedades estomacales o cualquier otro tipo de enfermedad
por el consumo de un agua contaminada. Claro que es una violación de los derechos humanos. El artículo 272 de la Constitución establece que el Estado está en la obligación de garantizar la reinserción social de estas personas. Igualmente invita a los consejos comunales a participar en esa reinserción social y, por supuesto, el Estado está en la obligación de garantizar el derecho a la salud establecido en el artículo 83 de la Constitución de todas las personas que se encuentren privadas de libertad. Es una situación que el Estado debe garantizar. Por cierto, es de acotar que en los próximos días se estará llevando un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado venezolano ha sido formalmente denunciado a través de una investigación realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre unos hechos acontecidos el 30 de junio del año 2005 en lo que para ese momento se llamaba el INAN en San Félix. Ahora está bajo la custodia del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. En aquella oportunidad, en el año 2005, murieron calcinados 5 internos, 5 jóvenes que fallecieron y pues los familiares están exigiendo justicia y a través de todos los elementos probatorios, porque ese juicio en Venezuela no ha finalizado, no ha concluido, ya que las personas por los cuales que fueron investigadas tienen actualmente órdenes de captura. Entonces, por eso está totalmente paralizado el juicio, pero próximamente estamos esperando la fecha que nos va a dar la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el formal inicio del caso de los quemados del INAN en el año 2005. ¿Tiene una tasa de fallecidos? Porque cada tanto se reportan muertos en los calabozos del 6CPC. Sí, bueno, para este año 2020, lista de fallecidos o estadística de fallecidos no tenemos, porque ciertamente han habido movimientos constantes en el 6CPC, personas que son cambiadas a los calabozos de Guaiparo y muy poco tiempo permanecen estas personas en los calabozos del 6CPC, donde hay hombres en un calabozo y mujeres en otro calabozo. Pero hay también hacinamiento en las diferentes sedes del 6CPC en el estado de Bolívar. Bien, palabras entonces de Luis Manuel Guevara, coordinador del Observatorio de Prisiones en el Estado Bolívar, hablando sobre la situación carcelaria, haciendo una radiografía del hacinamiento en el que se encuentran los centros de reclusión, estos centros de detención preventiva, y también hablaba de la situación carcelaria como tal. El panorama más grave, dice, está en la cárcel del Dorado, donde hay reclusos que tienen patologías como malaria o tuberculosis, y todo esto se agrava porque en ocasiones tienen que consumir agua del río ante la escasez de agua potable. Nosotros con esta información vamos a despedir el contacto desde Bolívar.